Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, pues antes que empezar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en este foro con gente que quiere seguir creciendo y aprendiendo y, como siempre he dicho, hacer la diferencia. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que no se necesitan grandes líderes. Hoy los voy a llevar por un viaje en el cual les voy a contar que casi todo lo que sabemos de liderazgo no es así. Y se van a sorprender. Una pregunta. ¿Por qué no hay buenos líderes? Muchas veces decimos, hay jefes, tengo un montón de jefes. Mi jefe todo es tóxico. Aparte de la suegra, el jefe siempre es tóxico. Pero ¿por qué hay tantos jefes? ¿Por qué no todos somos líderes? A ver, una pregunta. Que levante la mano los que crean que son grandes líderes ahorita. Pocas manos. ¿Por qué? Y eso es importante. Y les voy a decir que algo que he aprendido con muchos años, que no les voy a decir mi edad, es que la autorreflexión y entender el porqué de las cosas es lo que nos hace mucho más inteligentes y nos ayuda a evolucionar. Yo les voy a contar que lo descubrí cuando mi papá me corrió. Mi papá me despidió. Y fue yo digo que es el principio de cuando empecé a hacer o entender el tema del liderazgo. Pero yo no estaba listo para esto. 25 años después, en estas autorreflexiones, aprendí 3 cosas acerca del liderazgo, que es lo que vamos a charlar el día de hoy. 1, no nacemos para ser líderes. Acuérdense, no, es que el líder nace o se hace, entonces es la justificación, ¿no? Pero no nacemos para ser líderes. La verdad es que decidimos ser líderes. 2, todos somos tóxicos. Jorge lo decía, ¿no? Y te daba como 10,000 sabores de tóxicos. Bueno, todos en nuestra etapa somos tóxicos, aparte de mi suegra. Y 3, debemos ser líderes débiles. ¿Ok? Y les voy a contar una historia. Como podrán ver, el chavito de acá de la izquierda, de este lado, ese soy yo. En 1991, para los que no lo sepan, yo soy de Chetumal, ¿no? Entonces soy quintanarroense. Y yo nací en Chetumal, viví gran parte de mi vida y mi infancia en Chetumal. A los 13, 14 años, yo estaba en esta crisis como todo adolescente, ¿no? Mi papá acababa de heredar todos los negocios de mi abuelo. Ahora, ¿mi papá era el hijo de mi abuelo? No, fue más afortunado, era el yerno. Oh, braguetazo. Ok. Mi papá hereda los negocios de mi abuelo y él, ferreterías, en León Rojo se llamaba, acá en Chetumal, teníamos camiones, transporte de chicle y todo lo que saben que en esa época había. Y él se la cree. Él se sube al barco y dice, yo soy el líder porque yo creé este emporio con mi suegro. Y en esa época él decide comprar un barco para pescar, ¿no? Nos gusta la pesca, como podrán ver. Y yo a mi edad joven quería, como todos quizás, hacer que mi papá estuviera orgulloso de mí, ¿no? Y le quería demostrar que yo era bueno. ¿Y cómo lo hacía? Me preparaba. Entonces, como él me invitaba a pescar, yo me preparaba, leía libros, veía lo que podía de pesca, iba a pescar con él y le daba consejos. Quería yo destacar, que él me volteara a ver, que él supiera que yo tenía las ganas y la capacidad. Y mi papá todo el tiempo me decía, tú eres un pobre niño, no te metas, no tienes idea. Yo aún así peleaba mi espacio. Y empecé a demostrarle con pequeñas acciones, que si el escribano, cosas técnicas. Para ser honesto, yo más o menos sabía un tema de las mareas y cosas, pero no tanto, pero sí sabía cosas técnicas. ¿Y saben qué? Empezamos a ganar. Pero empezamos a tener pleitos. Porque él me decía que yo no sabía, que yo era un idiota, que yo tenía que hacer lo que él decía, porque él era el capitán. Tan es así que se compró un gorrito. No era capitán, pero él estaba en esta posición de yo soy el líder, yo soy el capitán, yo soy el grande y todos los demás me tienen que hacer caso. Yo no me quebraba y defendía mis ideas. Y la verdad es que nos costó muchos pleitos.
Pero cada vez que yo defendía o decía, te doy la mitad de la lancha, no sé, los que han ido a pescar son 4 cañas, entonces 2 eran de él, 2 eran mías, pero yo era un chamaco de 14 años cuestionando al gran líder, que acababa de ser el gran emprendedor. A él le costaba mucho trabajo y pasaron de discusiones a gritos y a muchos cuestionamientos. Pero ¿saben qué era lo peor? Que seguíamos ganando. Pero mientras más ganábamos, mientras yo demostraba que estaba en lo correcto, más yo me la creía. Y más difícil era de que yo me doblegara. ¿Qué pasó? Que este torneo lo ganamos en Cozumel. Ganamos un Merlin, primer lugar en el torneo internacional de pesca de Cozumel. Y después de ese torneo, meses más, meses menos, mi papá y mi mamá me sientan en la mesa y me dicen, hijo, no podemos vivir contigo. Al final esto ha sido un motín, ¿no? Porque tú no puedes llevarle la contraria al capitán del barco. Nosotros estamos acostumbrados que el jefe es tu papá. Obviamente el que hablaba era mi papá, no mi mamá es más flan, él no. Y dijo, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a Mérida para que tú llégale. Pero acá en Chetumal no, o sea, tenemos mucha bronca. Yo dije, bueno, vamos a seguirle demostrando. Uno cuando es adolescente o cuando estás en los trabajos nuevos, quieres demostrarles a todos que eres bueno. Y me voy a Mérida. Entonces me recibe Mérida, que para empezar adoro Mérida, me adoptó Mérida. Y mi papá dijo, ¿quieres ser de mis negocios, de mis empresas? Bueno, oye, papá, yo quiero ser arquitecto. No, tú vas a ser contador, porque necesito un contador, necesito un doctor y necesito un abogado, ¿no? Dije, no, bueno, de Guatemala, Guatepeor, contabilidad, se me dan los números, dije, eso voy a hacer. Y entro a FECAPA, porque para esto no había recursos para la escuela, ¿no? Y entro a la Universidad Autónoma de Yucatán, para los que son de la UADY, soy orgullosamente de la UADY, y estudio contabilidad. No me gustaba, pero dije, bueno, me esforcé, me adapté a Mérida, creo que lo hice bastante bien. Y en el Inter, ¿no? De repente empecé a ver la política. Bueno, no, veía a los políticos, ¿no? Como hacían la grilla, llegaban, saludaban a todo el mundo, y yo decía, ¿y estos qué onda? Ah, no, estos son los políticos. ¿Y qué hacen? Ah, te estás tomando una cerveza de su apoyo. Ah, toma, eso es la política. Ah, ok, no estoy de acuerdo. Y empecé a decir que no estaba de acuerdo, empecé a crear esto y dije, me voy a lanzar como candidato independiente porque voy a ganar, porque tengo la idea que voy a ganar, porque soy un gran líder. Hago mi sondeo, no tenía posibilidades. O sea, entonces, bueno, lo que hago es que formo un equipo de gente que sí tenía más conocimiento de política, yo con el propósito de decir, vamos a hacer algo diferente. ¿Y saben qué? Gano como candidato independiente por 21 votos en la Facultad de Contabilidad, teniendo 0 posibilidades. Y yo, papá, soy un gran líder. Eres un líder porro, hijo. Eres un líder revoltoso. Todos los que están en la política son problemáticos. Tú no tienes vena emprendedora, empresarial, estás loco, vas a ser un fracasado. Pero yo seguía creyendo que era parte del proceso. Viene el día de la graduación. Me titulo como contador público. ¿Me gustaba la contabilidad? No. 3 pesos con 50 la hora. Era... Pero ¿qué pasó? Que yo tenía esta breve esperanza, tonta quizás, que iba a regresar a trabajar con mi papá. Porque aparte eran los negocios de mi abuelo, ¿no? Y el día de mi graduación, se sientan conmigo, acá en el Clampestre de Mérida, y me dicen, hijo, tenemos que hablar contigo. No queremos que trabajes con nosotros. Oye, viejo, mira lo que he logrado. O sea, no eres problemático, sigues siendo conflictivo. Tú no vas a llegar a hacer nada, no eres un líder, no tienes capacidad. Y la verdad, de panzazo pasaste, que eso no es mentira, ¿no? Ahí con la línea. Pero sí tenía esperanza de que yo creo que muchos de los miedos que tenemos los jóvenes o cuando estás empezando, decir, ¿qué vas a hacer? Y ahora me veía en la situación de tener una carrera que no me gustaba. ¿Qué iba a hacer ahora? Contabilidad no me gustaba. ¿En qué iba a trabajar? Todo el mundo ya tenía su vida por lo menos ideal. Y yo todo lo que había planeado, square zero. Ah, porque para esto, en la política, me lanzo, gano. Entonces ya que me subo al puesto, me doy cuenta que no soy político. Pero voy a ser empresario con mi viejo. Ese día que me doy cuenta que la política no era lo mío, que la contabilidad no era lo mío, y dije, en la manga, ¿qué voy a hacer? Fue un día muy difícil, porque el día de tu graduación es lo que menos esperas,
es no tener idea de qué vas a hacer al día siguiente. Me acuerdo que fui al baño y en la mesa del baño, o en una mesa del camino, me topó uno. Ya saben que los yucatecos le decimos tío a todo el mundo, ¿no? Entonces me topó el papá de uno de mis amigos y me dice: Marito, ven acá, te veo triste, ¿qué te pasó? No, nada, tío, es que mi papá pues, no me va a dar chamba y no sé ni qué voy a hacer. Él trabajaba para una gran compañía y de acá del sureste. Me dice: pero a ver, ¿cómo? Cuéntame. Le dije: mira, es que mi papá dice que yo soy conflictivo, que no tengo capacidad. Me dice: a ver, que no se te acabe el mundo, ¿ok? Valora lo que has hecho. Estás tan ensimismado en lo que tu papá te dice y en la no aceptación de tu viejo que tú no te estás valorando. Tú no estás viendo lo que sí has logrado. Y estás tan enfocado en lo que no o en lo que no eres y estás limitándote. ¿Le quieres callar la boca a tu viejo? No, el éxito no está detrás de qué tienes o qué haces. Está detrás de lo que logras con lo que tienes. Si tú sin nada le demuestras y le calles la boca, a pesar que tuvo una herencia, él no logró nada y tú sí, le vas a callar la boca. Pero tienes que decidirlo y destacar. Y me dijo: decide y destaca. Y dije: en la madre, a ver, ¿cómo está eso de decide y destaca? Sí, primero tienes que decidir que independiente de lo que todo el mundo te diga o de lo que tú creas o de las leyendas que existen, tú tienes que estar convencido y decidido que vas a hacer lo que sea necesario para lograr lo que quieres lograr. Y destacar que cuando decidas hacerlo, siempre da tu máximo esfuerzo en todo y destaca. Cuando logres combinar las dos, vas a empezar a destacar por automático y los resultados van a ser una consecuencia. Me fui al baño y dije: decide y destaca, decide y destaca. Y dije: chido, voy a decidir que lo voy a lograr independientemente de. Me sirvió mucho valorar lo que uno ha logrado, que a veces no nos damos el tiempo. Les acabo de decir, reflexionen, autorreflexionen. A veces no nos damos ese espacio de tiempo de decir: ¿qué he hecho? Todas son victorias. A veces no nos valoramos lo que hacemos. Oye, papá, concursé en oratoria y quedé en tercer lugar. No fui el mejor. No, fuiste el tercero. Y a veces no nos damos peso específico. Entonces yo decidí que lo iba a hacer. Salí a buscar trabajo. Y me contrató el grupo de Quequem, ¿no? El grupo del señor Casares. Y entré a trabajar. No de contador público. Entré a trabajar de bodeguero. Y fue mi primer trabajo. Estuve casi 3 meses ahí. Por ahí tengo una historia que cuento en redes. Pero fue mi primer trabajo. Eso sí, agarré el rollito de mi contabilidad, de mi título. No sirvió para nada. Pero lo más importante es que hice así el ego y lo guardé. Y dije: no importa que tenga título o de lo que yo quiera. Porque al final no te hace el papel, es lo que tú decides que vas a querer hacer. Y ahí aprendí que a veces depende más de nosotros que de los demás, o que lo que los demás piensan, o de las falsas creencias. No hay trabajo malo y puedes arrancar de cualquier lado. Ahora, la pregunta que siempre cambia su vida. Si quieren aprender algo en toda su vida, apréndanse esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Cuando pasaron muchos años y hago la reflexión, ¿por qué me pasó lo que me pasó? ¿Por qué mi papá me despidió? ¿Por qué pasé esta etapa? Y empecé a llegar a conclusiones. ¿Por qué muchos no llegan a ser líderes? ¿Y saben por qué? Porque nosotros no decidimos serlo. Un ejercicio. Cierren los ojos. Rápido. Cierren los ojos. 5 minutos. 1 minuto. Ok, vaya. Imagínense un líder ahorita. Les dije, un líder. Piensen en un líder. No lo piensen. Imagínense un líder. ¿Ya lo vieron? Dale, ahí va. Las respuestas. Seguro es hombre. Seguro, dice, es un líder, es una persona que tiene equipo. Entre 50 y 60 años. ¿No? Mayorcito. Bien vestido. Cool, sexy. Carismático y extrovertido, ¿por qué no? Inteligente y con experiencia. Buena gente, simpático.
casi hasta el suegro perfecto. Esto es lo que viene a nuestra mente cuando hablamos de líder. Pero ¿saben qué? Si le dan a Google y ponemos todo eso, buscador o chat GPT para los jóvenes, moco, sale esto. Ah, no, error. Este es el líder. Pero no, ya hablando en serio, si ustedes le dan a Google, sí aparece esto. Y lo que les quiero representar es que casi todos ven al líder arriba, cargando una bandera, capa de superhéroe, ¿no? El líder siempre destacando, el líder siempre siendo la figura. Eso es lo que sabemos del líder. Pero ¿por qué no esto? ¿Por qué no viene a nuestra mente esto? ¿Por qué no visualizamos a Angela Merkel? Ah, porque es aburridísima. ¿Eh? Malala, chiquita, niña. No entra en el parámetro de la imagen que tenemos del líder perfecto. Loretta, viejita. Cristina, mujer, ¿cómo va a ser posible? Estigmas y paradigmas y todas estas cosas. ¿Pero por qué sucede? Este sí. Porque todos quieren ser héroes. Todos quieren ser un gran héroe. Queremos ser el gran líder. Nos imaginamos este líder perfecto, hermoso. Bueno, no como este. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú dices, oye, yo quiero ser líder, te comparas contra esto, contra esa imagen que nos han vendido. Y entonces tú te autodescartas. Todo el mundo dice que el líder tiene que ser carismático. Bueno, yo no soy carismático, y créanme que no lo soy. Y aparte, extrovertido. Yo no soy extrovertido. Entonces, no puedo ser líder. Por automático, ya no soy. Es que tiene que tener un gran título universitario. ¿Quién dice? Es que tiene que ser hombre. ¿Quién dice? ¿Saben cómo se llama eso? Que en el fondo no se sienten líderes. No nos sentimos a la altura, pero a la altura de una imagen falsa que nos hemos creado o que nos han creado. Entonces, cuando mi papá me decía, es que eres problemático, yo decía, sí, soy problemático. Nunca voy a lograr serlo porque soy conflictivo, porque soy un líder porro. Sí traté de cerrar la universidad una vez, pero no fue gran cosa, ¿no? Y eso se llama inseguridades. Y entonces eso nos limita. Somos dominados por prejuicios. Y existen muchos. Los prejuicios son los que nos impiden a que cada uno de ustedes no se sienta con la confianza de decir, soy un líder. Desde el prejuicio de que no tengo un equipo. ¿Quién dice que los líderes tienen que tener equipo? ¿Quién dice? Entonces, ¿cuál es uno de los prejuicios? La superioridad. Es que los líderes, es lo que él dice, y nadie más le va a llevar la contraria. Claro, es el caso de mi papá. Entonces, ¿por qué él creía que porque heredó y se sentó en la silla, porque Dios lo favoreció, entonces él se merece que nadie lo cuestionemos? Que nadie le lleve la contraria. O el jefe llegó y dijo, no, a ver, se va a hacer lo que yo digo. Ustedes no opinen, no hablen, no digan, ¿no? Pues yo soy el jefe, el superior, el líder. Nada más para cerrar la pinza de la historia. 10 años después mi papá perdió todo. ¿Por qué? Porque se rodeó de gente que todo le decía que sí. Aplaudidores, como los llamo yo. Pero si el tipo decía que era guapo, que tenía ojos verdes, que los tiene, entonces él se sentía cool. Qué difícil es, pero damos por sentado que llegas a la silla y te la crees. Eso es un prejuicio. Segundo, que todos nos debemos estar guapos, debemos ser guapos, bien vestidos. ¿Quién dice? Ojo, no vengas chamagoso, ¿no? Pero de eso a que sea garantía de que seas un buen líder, ¿cómo te ves? Eso es una mentira. Cuando te ven en la foto, el currículum, dice, este es buen líder, este no. ¿Qué tiene que ver la foto? Incluso yo recomiendo ampliamente que no pongan foto. ¿Por qué? Porque la gente se prejuicia.
Pero si tú estás buscando talento, tú no tienes que voltear a ver formas. Y les voy a contar, hace poquito subí un video en YouTube. De repente alguien me dijo, no, tú no eres un buen líder y todo. Le digo, está chido, bueno, es tu punto de vista. ¿Y por qué? Porque estás con el pelo largo y porque tienes barba. Y yo, toma, qué bueno que es por eso. Y también cuento una historia. Fíjense que cuando yo estaba joven, tenía yo 20 y tantos años, estaba en mi primer trabajo. Y yo estaba haciendo una presentación y se paró un director de la zona y me dice, ¿sabes qué? Quiero que te rasures. ¿Por? Ojo, no estaba así, o sea, tenía barbita de un día, pero en esa época te rasurabas todo. Y el tipo me hizo rasurarme porque la mala imagen, porque él venía de Gillette, entonces es que te tienes que rasurar porque esa es la imagen de un gerente. ¿Qué onda? Fue un trauma para mí eso de la rasurada, por eso después ya ni me rasuro. Pero sí es importante que a veces le damos demasiado peso a las formas. Tercer prejuicio, comunicación. No, todos son oradores, speakers. Créanme que yo desde que hace una hora estoy súper nervioso. Todo el tiempo me pongo nervioso. No soy bueno hablando. O no soy profesional al menos. Hablo con el corazón. Pero no es garantía de que tengas que ser un gran speaker. Fíjese que lo importante es que llegue el mensaje. No que seas wow o que bailes en TikTok. Tienes que asegurarte que los mensajes lleguen. Y ese es un buen líder. No el que lo hace a lo mejor de manera extraordinaria. Sí existe gente que tiene talento, pero no es garantía de que solo ellos pueden serlo. Cuarto, género, hombres o mujeres. Las mujeres más exitosas trabajan conmigo. La mitad de mi equipo es mujer. Son mujeres extraordinarias. Es más, me controla mi hija, me controla. Es importante que sepamos que no tiene nada que ver. Hace muchos años yo estaba dejando una posición en canal de autoservicio. Y yo estaba pasando a un puesto y estaba dejando la gerencia de Canal Moderno. Y estaban contratando mi reemplazo. Entonces yo tenía que entrevistar. Y me llegaban candidatos. Todos, yo tenía 35 más o menos. Y entonces me llegaban todos mis candidatos de 42, 44, todos de traje, señores propios. Y le decía, no me gusta, no es lo que yo quiero, no es lo que estoy buscando. Hasta uno se sentó y me dijo, ¿tú vas a ser mi jefe? Y yo, sí. Es que tú tienes 30 y tantos, ¿cuántos años tienes? Y yo, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces había mucho prejuicio detrás de eso y me seguían trayendo candidatos que no. Entonces la de recursos humanos o la headhunter se siente y dice, a ver, no te entiendo, güey, ¿qué quieres? Actitud. No te importa lo que sea. Quiero ese brillo detrás de los ojos. ¿Por qué? Porque es el puesto que yo estoy dejando de 3 años y quiero tener a ese superpoderoso o poderosa que me acompañe. Un viernes, 4 de la tarde, se acerca una chica, se baja, pantalón de jeans, se sienta, me dice, ¿qué onda, güey? Y yo, ¿qué onda? Estoy llegando de Soriana y mira que estuvo la negociación durísima y todo. Me está contando todo el choro y después de 15 minutos me dice, oye, ¿no me vas a entrevistar? No, ya estás contratada. Y gran amiga, gran colega, hoy es directora de una gran farmacéutica. Eso es lo importante. La edad. Es que ya estás viejo, es que estás muy joven, ¿no? Pues ahorita estamos cuando yo salía a buscar trabajo de vendedor, arriba de 40 años, casado. Decías, ¿cómo? Con trabajo puedo con uno, y es que ya me casé. Complicado. ¿Por qué? Porque estos parámetros de edad te dicen, y yo les decía, a ver, chicos, experiencia no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la experiencia de tantas cosas que has hecho en tu vida. Puedes tener 50 años y no tener experiencia en nada, porque nunca intentaste hacer cosas diferentes. Y puedes ser un chamaco o una chamaca y haber intentado, haberte atrevido a hacer miles de cosas. Eso es experiencia, no es edad. Y la última, popular. Miren, yo les voy a decir una frase que me encanta. Todo el mundo dice, es que todos somos jefes, ¿no? Porque para esto todos los líderes son jefes. No, quédense esta frase. Como líder tú no tienes que ser buena gente, ¿sí? Tienes que ser buena persona. Tienes que tener los valores adecuados. No quieras caerle bien a todo el mundo, pero si operas de buena onda, de buenos valores, bien, en lo correcto,
vas a ser un buen líder. No tienes que ser popular, no tienes que caerle bien a todo el mundo. Eso es muy importante. Si lo vemos contra los prejuicios, la triste realidad es que no todos nacimos para ser líderes. ¿Por qué? Porque carismático, guapo, bien vestido, o sea, vamos, no, hombre, no había llegado ni a primera base. Tenemos que decidir. Ustedes tienen que decidir. ¿Y qué implicó para mí decidir? Hacer lo necesario. Yo cuando dije, voy a demostrarle a mi viejo, ese motivador de fuego, que después fue una piedra, que yo era mejor que él y que lo iba a demostrar con lo poco o mucho que tenía, decidí prepararme y decidí defender mi autenticidad. Dije, no voy a cambiar por complacer. Si yo creo que es lo correcto y lo voy a defender. No importa, tengo que cuidar las formas, pero no voy a cambiar por agradar. Y sorprendentemente, mientras más auténtico seas, más líder eres. Atraes. Porque no eres complaciente, no te adaptas. Muchos nos adecuamos. No, sé tú. Otra de las cosas que decidí fue seguirme preparando. Entré a la maestría, seguí estudiando. Yo siempre he dicho que en la carrera no estudié mucho, pero de que salía, me he preparado todos los días. Me enfoqué en dar resultados, me enfoqué en ser en lo mejor, en destacar en todo lo que yo hiciera. Me esforzaba, me mataba, hacía mi máximo esfuerzo siempre. Una que yo creo mucho es que me incomodaba. Cuando me dijeron, Mario, hay que irse a México, vámonos a México. Yo me he cambiado de casa 32 veces, para que tengan una idea. 32 veces. Y ahorita voy por la 33. ¿Sí? Me fui a vivir a Chiapas, a Tapachula viví un año. Viví acá en Cancún, viví en Veracruz. ¿En dónde más? En México me cambié como 5 veces, viví en Mérida, Chetumal, viví en Belice. Hay que incomodarse, el cambio no es malo. Hay que estar en un constante cambio porque es lo que te ayuda a evolucionar, es lo que te genera experiencias. Por ahí Jorge, el de la presentación anterior, hablaba de que agarré yo un libro, y lo menciona él, el de las 48 leyes del poder, y lo agarré de cabecera. Que él después menciona que es un libro no adecuado y yo lo comparto, pero lo tengo que mencionar porque en ese momento yo quería ser un líder y que agarré ese libro, y si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, que a lo mejor es bueno leerlo para tener un criterio, se volvió un libro de autodefensa para mí. ¿Sí? Se volvió un libro de defensa porque yo era un joven que competía con gente más grande, entonces yo tenía que ser el líder y quería demostrarle a todo el mundo, y ese libro te hace pensar que el líder es lo más importante y que tienes que defender tu posición de líder a como dé lugar. Está basado en Maquiavelo. Y lo otro es que entré a trabajar desde abajo, estuve en todos los puestos, yo estuve de bodeguero, después pasé a vendedor de ruta, estuve haciendo ruteos, después fui supervisor de ruta de changarro, autoservicio, fui promotor, rebanaba jamoncito, ¿no? Incluso hay un truquito, los hombres son malísimos, ¿no? Cuando van a comprar jamón, el hombre, oye, 200 gramos más, sí, llégale. Las señoras, ¿no? Ahí les 100 y 1 gramo te pasas y te pegan, ¿sí? Es así, el hombre, no, échale un choricito, sí, ahí llégale. Vas aprendiendo trucos y ya de ahí seguí avanzando. Pero a la hora de que decidí que quería hacer, hice un compromiso conmigo muy poderoso. Por eso les digo, porque mucha gente dice, no, visualízate, no, decidan, comprométanse. 10 años después, logré ser director de una compañía global. De donde empecé. Y me tocó mi primer puesto de directivo de dirección de ventas en una compañía global. Energizer en esa época manejaba Hawaiian Tropic, Banana Boat, manejo Energizer, manejo Everready. Energizer maneja Armorol. Manejan muchas marcas globales. 10 años después, de Chetumal, contador público, que por cierto nunca lo hice. Hasta mi contabilidad me llevan hoy. Pero el poder de la decisión y de destacar está en sus manos. ¿Por qué? Porque no me la creí cuando me decían que era conflictivo. Defendí eso. Entonces me da risa porque hoy dices, no, es que yo no quiero trabajar con ellos porque son conflictivos. Hay que saber separar desde tóxico a conflictivo. Que por cierto, Jorge menciona que los tóxicos son los de mi competencia, by the way, ¿no?
Entonces hay que saber entender qué es tóxico y qué es conflictivo. Cuando yo era conflictivo, era papá, te voy a desgastar porque te voy a proponer, pero te estoy proponiendo, me estoy preparando, quiero hacer, dame la oportunidad, déjalos jugar. Un tóxico se queja de todo y no avanza. Hazlo tú, no me pagas para eso. El conflictivo quiere crecer, quiere demostrar, era ese niño, ese era como yo, demostrando que quiero. Y a veces nosotros como líderes tenemos que saber trabajar con gente que tiene ganas. Pero ¿saben qué? No lo hacemos. Decidan y destaquen. Primer mensaje. Y por cierto, decidí ser héroe, pero no Superman, Batman. ¿Por qué? Porque Batman es humano, nos duele. Ya estoy viejo. ¿Y en qué basas tus? No tienes superpoderes. ¿Pero qué tienes? Habilidades. ¿Y saben qué? Se aprenden, se consiguen. No necesitas nacer con ellas. Y por eso pongo esta foto, incluso me encanta, porque está el humano y la persona antes del héroe. No el héroe. ¿Vamos bien? No nacemos, decidimos. Sorpresa, todos somos tóxicos. Así que díganle a Jorge que le manden su evaluación, todos somos tóxicos.